Bueno, ahora está. Comienza la pretemporada, tenemos todos los jugadores reunidos en el medio de la cancha, empezamos a trabajar y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Realizar una planificación con pautas y actividades a llevar adelante para lograr la unión grupal. Ahora tenemos 30, si estamos en fútbol, en otro deporte a veces hay menos, tenemos 30, 40 personas que tenemos que empezar a conocer y tenemos que empezar a unir. Y en esta etapa, como le voy a comentar ahora un ratito, es sumamente importante la observación. Es ahí donde tanto el entrenador desde su lugar como el psicólogo desde su lugar tiene que empezar a observar cómo se relaciona, quién se junta con quién habla con quién, empezar a identificar roles y forma de comunicarse. ¿Qué es lo que pasa con el entrenador? El entrenador tiene tantas cosas para hacer que a veces no puede. Y entonces ahí donde viene la ayuda del psicólogo, que los que ya han trabajado en algún club ya saben que en estos momentos o estamos ahí en el grupo del cuerpo técnico o muchas veces estamos alejados observando. Y es ahí donde empezamos a observar. Yo hasta el día de hoy me acuerdo de todos los entrenamientos y muchos entrenamientos tener una libreta o si no, ir a observar y después volver a mi oficina y empezar a anotar lo que vi, los subgrupos, lo que vi en cada uno de los jugadores, y entonces a partir de esa observación, que ahora le voy a contar qué vamos a observar, empezar a idear las intervenciones. ¿Cómo voy a hacer para unir este subgrupo con este subgrupo? ¿Cómo voy a hacer para, no sé, por ejemplo, este jugador que siempre está aislado y que siempre está atrás y retraído para que empiece a unirse un poco más al grupo? ¿Qué le pasa? ¿Le pasa algo en particular o solamente es vergüenza? Bueno, ¿y a quién de todos estos voy a elegir para que lo integre, si es que no lo puede hacer por sí mismo? Lo puede hacer un compañero, lo puede hacer un ayudante, lo podemos hacer nosotros. Pero entonces, fíjense cómo nosotros desde la observación, el análisis, vamos a empezar a ver cómo podemos intervenir para que este jugador se integre más, se conecte más con el equipo. Bueno, algunas de las pautas a seguir teniendo en cuenta, me gustaría que vayan anotándola. Desde el primer momento que llegamos, tenemos que empezar a conocer la historia del club y su cultura institucional. ¿Por qué? ¿Qué es la cultura institucional? Es un conjunto de valores, particularmente de creencias, de normas y acciones que llevan adelante los miembros de esa organización, de esa institución. Y entonces, muchas veces ustedes se van a encontrar en una institución que cuando empieza a hablar con los dirigentes, con los utileros, con el personal que trabaja en el mantenimiento, con los entrenadores que ya vienen en el club, con el cuerpo médico, etcétera, y empieza, no, este es un club chico, nosotros nunca logramos nada, nosotros acá siempre nos quedamos a mitad de tabla, nosotros estamos para pelear el descenso, o, bueno, indagar esa cultura es sumamente interesante. Ustedes me dirán, pero César, ¿para qué es interesante? Es interesante porque ustedes van a ver que muchos de los jugadores que van a llegar ese año, esa temporada, llegan con otras creencias, con otros estilos de pensamiento. Y tenemos que ver cómo es esa cultura, cuáles son los valores, cuáles son las creencias potenciadoras y cuáles son todas las creencias limitantes. Yo me encontraba en muchos clubes que acá nunca ganamos nada. Entonces el mensaje a los jugadores que llegaban nuevos era acá nunca ganamos nada. Uy, viniste a este club. ¿Vos de dónde venís? De ahí, uy, te va a querer morir en este club. Y claro, si nosotros nos encontramos con esas creencias limitantes, nosotros tenemos que saber que muchos de los jugadores nuevos que lleguen se van a encontrar con esa cultura. Y tenemos que hacer algo, tenemos que intervenir. Por eso, lo que propongo siempre que comencemos en un club es conocer la cultura de ese club,
conocer la historia de ese club, cuáles son las creencias colectivas que están ahí dando vuelta para ver cómo podemos intervenir, o por lo menos que no influyan tanto en la construcción del equipo. Porque en la construcción del equipo hay una construcción de creencias colectivas. Son 40 cabecitas que cada una tenía una idea determinada que se van a ir a empezar a generar una creencia colectiva. Esa creencia colectiva, ¿cómo va a ser? ¿Se va a contagiar de una cultura negativa o vamos a hacer algo para que empiecen a tener una creencia colectiva y una visión de sí mismo totalmente diferente? Bueno, conocer la historia del club, conocer la cultura institucional es muy importante. Otro aspecto a tener en cuenta es conocer la historia del grupo. Esto va a permitir identificar fortalezas del grupo y áreas de mejora. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver con quién nos encontramos. Y en esto de con quién nos encontramos, ustedes tienen que empezar en una hoja a hacer un análisis de aquellos deportistas que ya están en el club y aquellos deportistas que llegan nuevos. ¿Por qué? Porque aquellos deportistas que ya están tienen la cultura de la institución, tienen la experiencia previa del campeonato anterior, si ganaron, si perdieron, no es lo mismo que queden 10 jugadores, habiendo, como me pasó hace poco, estaba trabajando con un entrenador, donde 10 de los jugadores que quedaron salieron campeones el año anterior y se sumaron 3 o 4 nuevos, o como pasa en otros casos, que han tenido un buen campeonato, pero se renueva todo el equipo. Entonces, bueno, tenemos que saber quiénes están de la temporada anterior, qué es lo que piensan de la temporada anterior, qué es lo que piensan de lo que se viene, y a la vez ver de dónde llega cada uno, con qué creencias llega cada uno, cuáles son las expectativas que traen y qué pueden aportar en el grupo. En este momento lo que estamos haciendo es recabando información con entrevistas, mayormente en estos casos, individuales. Yo en la época de pretemporada lo que hago es empezar a conocerlos. Y entonces cuando empezamos a conocerlos podemos hacer entrevistas individuales cortitas, que pueden ser 15, 20 minutos, o más largas. A veces las entrevistas pueden ser en la oficina, en un espacio más relajado, o a veces en el mismo campo de juego mientras estamos charlando. Entonces, tenemos que conocer los que ya están, tenemos que conocer los que vienen, de dónde vienen y con qué objetivos vienen. Conocer las individualidades de cada uno, esto que le decía recién, las características que tiene cada uno. Tienen que empezar a conocerlos, llamarlos por su nombre, saber su historia. Yo siempre lo que digo es que los deportistas, en un mundo que se volvió muy resultadista, valoran enormemente el compromiso con lo personal, el acercarse a lo personal, el preguntarle de la vida personal. Obviamente que siempre que lo permitan y que ellos se sientan cómodos, pero no preocuparse únicamente por lo deportivo. Y este es un error que suelen caer mucho los entrenadores y que solemos caer mucho los psicólogos también. Porque claro, porque estamos tan preocupados muchas veces por el rendimiento y el resultado que nos olvidamos de la persona. Y no hay nada mejor que un buen vínculo. Yo siempre le digo a los entrenadores con los que trabajo, lo que va a hacer que luchen más por vos es el vínculo que vos tengas. Más allá de si sabés o no sabés. Podés no saber nada, pero si el jugador genera un buen vínculo con vos, va a luchar por vos. Y aunque el esquema táctico sea malo y sepa que sea malo, va a luchar por vos porque te quiere, porque te aprecia. Entonces, generar el vínculo. Nosotros como psicólogos, generar el vínculo, los entrenadores, generar el vínculo. Hay un deportista, pero hay una persona. Entonces, conocer esas individualidades también ayuda, ¿no? En esto de que empezar a conocerlos y a construir un equipo, y ya empezamos a ser personas, nos empezamos a escuchar. Y ahí el rol del psicólogo es sumamente importante. Y en esto de las individualidades, me gustaría pasarle ahora estos videitos que me parecen muy buenos, donde hablan
diferentes entrenadores de lo que son las individualidades de los jugadores y cómo tratarlos en diferentes oportunidades. Y en particular, tu trabajo de entrenador y el mío de director, lo que para mí tienen básicamente en común, que es importantísimo, es que nuestro trabajo consiste en sacar lo mejor de la gente que tenemos. Y es lo más, al final también es lo más difícil que hay. Sí, porque tienes que ser, ¿no?, un poco psicólogo, un poco manipulador, pero a la vez crear dialogar, saberte explicar, comunicar las cosas, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque cada uno es diferente. Distinto. Eso sí que hubo un entrenador, hay un entrenador de voleibol llamado Julio Velasco, un argentino, que revolucionó el voleibol en Italia, lo ganó absolutamente todo. Y un día que tenía interés en conocerle, me contó, dice, cada uno siempre es verdad, lo aprendí de él y tiene toda razón. Siempre nos había dicho, no, es que todos sois iguales. El entrenador, para mí todos sois iguales. Es la mentira mayor que existe en el deporte. No todos son iguales, ni todos tienen que ser tratados iguales. Sí, con el mismo respeto, la misma... Pues nos relacionamos entre personas y hay que tener ese punto de solo faltaría de comunicarnos, no podemos tirar los platos a la cabeza, pero de que él hacía referencia a que no todos sois iguales y cada uno, para sacar lo mejor, igual tendrás que invitarle a comer fuera del centro de trabajo, otro tendrás que reunirle en tu despacho, a otro no le hables nada de táctica ni del contrario, otro háblale todo el día de qué hace en su tiempo libre, y encontrar cada uno es lo fascinante de qué decirle o qué hacerle o qué engañarle, al final de otra manera seducirle, de llevarlo a tu terreno para conseguir lo mejor de él. Por ese plano, ¿no?, tan maravilloso de pensar de que nosotros estamos por encima de ellos, nos ven que estando y realmente estamos debajo de ellos porque dependemos de ellos. Y nosotros lo que queremos es engañarles para sacar lo mejor de ellos, para conseguir lo que uno pretende hacer. Y al final sí, vemos el partido y lo imaginamos, pero luego lo tenemos que transmitirle a ellos. Y a unos dicen, no, a uno le va bien que les digas delante del grupo, pero hay algunos que no les digas ni una corrección delante de los demás porque se sienten ofendidos y luego no pueden. Al conocerlos a ellos necesitas un tiempo donde el deporte de alto nivel no hay tiempo, que es el gran reto, no hay tiempo, no hay futuro. Absolutamente. A mí cada vez que me preguntan de cómo diriges a los actores o me hablan de la dirección de actores, digo, pero a cada uno de una manera. Hay actores que tienen que pasar días hablando y hay otros que no hace falta ni una palabra. Entonces, ¿cómo va a haber un método de dirección de actores? No. O sea, si cada ser humano es una especie animal distinta. O sea, tú no vas a hablarle igual a la jirafa, al elefante y al chimpancé. Y los actores, los jugadores, cada uno es... ¿Y no te basas en eso de instinto? ¿En cómo hablarles a uno en función de lo que en aquel momento intuyes? Bueno, de lo que intuyes y también de lo que les conoces y de lo que ves que les motiva y lo que no les motiva. O sea, hay gente que es delicado hablarles de más, que les metes en un jardín y en un problema tremendo, y otros que necesitan una serie de cosas. Hay actores que con 2 palabras ya está, que no les tienes que explicar nada, que te lo pueden explicar ellos a ti perfectamente, ¿sabes? Entonces eso, cada uno es cada uno, ¿no? Cada uno es cada uno y todos necesitan cosas diferentes. Todos necesitan intervenciones diferentes, tratos diferentes. Lo que sí vamos a hacer es tratarlos a todos por igual en el respeto, pero que todos son diferentes y entender las individualidades de los deportistas, de las personas, hace que podamos sacar lo mejor de cada uno de ellos, tanto desde el disfrute como del rendimiento. Esto lo tienen que entender los deportistas y lo tenemos que entender nosotros como psicólogos. Vamos con otro pedacito. Y por eso, detrás de ese profesional hay una persona. Y cuando la persona está bien, cuando un deportista se siente valorado, no es solo desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista humano. Y cada una de las personas es diferente, pasa por momentos diferentes, tiene temperamentos diferentes, reaccionan diferentes. Hay personas que se comunican a partir de un abrazo, otras que se comunican a partir de la palabra, otros de la escucha, otros desde el silencio. Lo maravilloso de las relaciones humanas es encontrar
poder darle a cada uno lo que necesita. Y bueno, ese es un trabajo del equipo de jugadores, del equipo técnico, de todos. Poder darle a cada uno lo que necesita. Me encanta esa frase y fíjense si no es complejo, porque ahora estamos pensando que nosotros tenemos que unir a estas 15, 30, 40 personas con sus individualidades y darle a cada uno, o tratar de darle a cada uno lo que necesita. Bueno, ahí es donde nos tenemos que empezar a mover en el grupo con entrevistas, algunas más largas, otras más cortas, algunos nos permitirán del primer día, otros nos tendremos que ir ganando la confianza a poco, pero tenemos que empezar a observar y a tejer redes, a conocerlos. Y una vez que lo vamos conociendo, vamos a ir buscando intervenciones para empezar a unirlo, pero particularmente que se sientan valorados. Un equipo son personas que tienen que sentirse valorados por el cuerpo técnico, por el psicólogo, y a partir de ahí empezamos a unir y a conectar. También tenemos otro equipo dentro del equipo, que es el equipo técnico, el cuerpo técnico, al que también tenemos que conocer. Fíjense que estábamos hablando de que llegan los jugadores a una cultura que ya está constituida, pero también puede llegar un cuerpo técnico que tiene sus creencias, sus valores, su forma de pensar. Y ojo que viene con creencias que viene a establecer, que muchas veces viene a imponer este estilo. Bueno, acá también nosotros en pretemporada no podemos no reunirnos con el entrenador, conocer el entrenador y juntos, en la medida que nos lo permita, empezar a planificar esto de la construcción del trabajo en equipo. Recuerdo hoy en día en una pretemporada con un entrenador que pudimos charlar un poco del grupo, de lo que él pretendía como entrenador, y un grupo de jóvenes, y que él quería que el grupo de jóvenes crezca y que tenga una mentalidad ganadora. A partir de esa mentalidad ganadora empezamos a construir estrategias de lo que él iba a decir en las charlas y de lo que yo iba a trabajar en los talleres grupales para empezar a construir esta mentalidad ganadora, saliéndonos de una cultura que quizás decía que no éramos era un gran equipo o que estaba muy desvalorizado. Entonces, bueno, al cuerpo técnico hay que escucharlo. Yo una de las cuestiones dentro de la planificación que hago es entrevista con el entrenador, con el preparador físico o los preparadores físicos y con los ayudantes. ¿Qué ven del grupo? ¿Cuáles son los objetivos? Y ahí, una vez que vamos haciendo entrevistas y charlas con el cuerpo técnico, bueno, llega el momento de, en la hora de planificar, ¿cuáles son los objetivos de este equipo? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que vamos a transmitir? Señor entrenador, ¿va a pautar usted o le vamos a sugerir de que en una charla grupal vamos a establecer los objetivos? ¿Vamos a establecer las reglas? Bueno, y ahí ayudamos al cuerpo técnico cómo llevar adelante esta charla, cómo llevar adelante este taller. ¿Por qué? Porque si los deportistas están involucrados en el establecimiento de objetivos, mejora la responsabilidad y el compromiso con esos objetivos y con la tarea del día a día. Bueno, entonces, hay que juntarse con el cuerpo técnico a planificar, hay que escucharlos, hay que conocerlos, tenemos que presentarles nuestro trabajo y a partir de ahí planificamos de no solo la identidad y el método de juego, sino también qué vamos a hacer con el tema de las reglas y los objetivos. ¿Cómo se van a trazar esos objetivos? Recuerdo muchas reuniones con cuerpos técnicos y con algunos que decían que el objetivo era salvarse del descenso. Bueno, a partir de eso, lo primero que hicimos es, bueno, a partir de ahora vamos a decir mantener la categoría. Vamos a utilizar el objetivo en positivo. Listo, me dijo el entrenador, tenés razón. Y después, lo que hicimos, le digo, está bien que sea el objetivo mantener la categoría. Digo, y si se pone un objetivo un poquito más alto y ya que arranca el torneo nuevo, se trata de clasificar dentro, no me acuerdo si clasificaban 5 o 6, y ponemos un objetivo más alto para dejar de mirar el fondo de la tabla y se pone este objetivo,
este objetivo de resultado. El entrenador me dijo que sí, se juntaron con el equipo, lo charlaron, al equipo le pareció muy bien. Yo desde mi lado de psicólogo lo fui trabajando con los líderes. Entonces, en las charlas con los líderes, ¿qué te parece? ¿Cómo está el equipo? ¿Cuáles deberían ser los objetivos? ¿Cuáles serían unos objetivos un poco más altos? ¿Cuál es el objetivo principal? Y entonces, entrenador y psicólogo, ¿sí? En un plan, digo entrenador, cuerpo técnico, en un plan ya se empezaron a definir cuáles eran los objetivos de resultado y después definimos los objetivos de tarea, qué se iba a hacer para lograr eso. Pero estaban definidos, estaban primero definidos en una reunión y después transmitido y construido en conjunto con el equipo. Y claro, ahora todos ya sabían a dónde iba ese grupo, de qué manera. Lo mismo se hizo con las reglas y las normas de ese equipo. Todo esto en pretemporada, antes que arranque el campeonato. Tiene que estar hablado. Y hay tiempo, porque después, una vez que arranca la vorágine del día a día, de los resultados, excepto que estemos obviamente en fútbol formativo, después cuando arranca la vorágine, y ya no hay tanto tiempo para hacer muchas de estas cuestiones. Hay que trabajar más sobre el día a día. En la pretemporada tenemos tiempo para construir, para el conocimiento, para la observación, para las intervenciones de estas uniones, para el establecimiento objetivo, para hablar de las reglas. Después arranca. Y una vez que arranca, es todo más una vorágine. Si hablamos de fútbol formativo, obviamente que cambia ahí un poco todo. De todas maneras, las intervenciones que vamos a ir nombrando en los ejercicios son muy parecidos, adaptándonos a la característica del, por ejemplo, deporte formativo. Entonces, conocer al entrenador y al cuerpo técnico y sentarse a planificar con ello es muy, pero muy importante.